Bienvenidos a Misterios Macabros. Hola amigos de Misterios Macabros. ¿Qué pasó después de que les rescatasen? ¿Qué pasó con los cadáveres después de que encontrasen los restos? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente en aquel accidente aéreo que inspiró la nominada al Oscar La Sociedad de la Nieve? Más allá de la pantalla grande, existe una historia real, marcada por la valentía, la desesperación y la lucha incansable por la supervivencia. Quédate con nosotros y descubre toda la verdad de la historia más macabra del canibalismo entre personas obligadas a elegir entre sobrevivir o morir de hambre. Y al final, te contaremos lo que pasó con cada uno de los supervivientes cuando regresaron a su vida normal y sus declaraciones. ¿Realmente alguno de los supervivientes dio su consentimiento para ser devorado por sus compañeros? Esta y muchos otros detalles serán revelados y los más escalofriantes y desconocidos al final del video, así que no te lo pierdas. Empezamos. En el vasto y helado paisaje de los Andes, un misterio que desafía la comprensión humana yace oculto. Un misterio que desató una batalla por la supervivencia, un juego de vida o muerte que pocos pueden imaginar. Hoy, nos adentramos en la historia no contada, en los secretos y las decisiones que marcaron el destino de quienes enfrentaron lo inimaginable. Hoy revelamos los nombres, las historias no contadas y las declaraciones de aquellos que vivieron esta tragedia de cerca. Desde los momentos más oscuros hasta los actos más heroicos, cada detalle cuenta una parte de este relato de supervivencia. ¿Cómo lograron sobrevivir en condiciones tan extremas? ¿Qué secretos guardan las montañas sobre aquellos días? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre la naturaleza humana y la capacidad de superar lo impensable? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el espacio, donde la realidad supera a la ficción. Esta es la verdadera historia de la tragedia en los Andes, contada como nunca antes. 1972, un año que quedará marcado para siempre en la memoria de Uruguay. En un país conocido por su pasión por el rugby, un equipo de jóvenes, el Old Christians Club, se preparaba para un emocionante desafío, un partido amistoso en Chile. Entre ellos, estudiantes, atletas y soñadores, todos unidos por su amor al deporte y la aventura. Este viaje, anticipado con alegría y camaradería, comenzó el 12 de octubre. Familiares y amigos se unieron al equipo, creando un grupo diverso pero unido. A bordo del Fairchild FH227D, las risas y las charlas llenaban el aire. Nadie podría haber imaginado el giro que tomaría su aventura. La ruta los llevaría a través de los majestuosos Andes, una cordillera que se extiende a lo largo de América del Sur. Sin embargo, los Andes, con su belleza imponente, esconden peligros para los viajeros no preparados, especialmente en condiciones climáticas adversas. En 1972, la tecnología de navegación y las comunicaciones eran limitadas. Los vuelos sobre los Andes requerían no solo habilidad, sino también una dosis de fortuna, particularmente cuando el clima era impredecible. Cada persona a bordo tenía una historia, un sueño, una vida llena de promesas. Jóvenes como Nando Parrado, entusiasta y lleno de vida. Roberto Canessa, determinado y audaz. Marcelo Pérez, el capitán del equipo, líder nato y respetado por todos. Estas vidas, y muchas otras, estaban a punto de entrelazarse en una historia de supervivencia, coraje y humanidad. Lo que comenzó como un viaje lleno de esperanza y camaradería, pronto se convertiría en una prueba de supervivencia contra los elementos más extremos. Esta es la historia de su viaje, la tragedia que enfrentaron y el legado de fortaleza y resiliencia que dejaron. 13 de octubre de 1972. El Fairchild despegó de Mendoza, Argentina, con destino a Santiago, Chile. A bordo, 45 almas llenas de entusiasmo y planes futuros. El vuelo transcurrió sin contratiempos al principio, pero pronto se toparía con el impredecible clima andino. El piloto, experimentado pero enfrentando desafíos de navegación, se vio rodeado por nubes densas y visibilidad casi nula.
Los Andes, con su topografía implacable, no perdonan errores. Y en esos momentos críticos, un error de cálculo selló el destino del vuelo 571. El avión golpeó una montaña, desgarrándose en el brutal impacto. La cola y una de las alas se desprendieron, dejando una estela de escombros. En esos aterradores segundos, la lucha por la supervivencia comenzó. El impacto fue devastador. Muchos pasajeros perdieron la vida instantáneamente o resultaron gravemente heridos. El fuselaje del avión, ahora un refugio precario en la nieve, se convirtió en el único bastión contra el frío mortal de los Andes. Los sobrevivientes se enfrentaron a una realidad desgarradora. Entre ellos, jóvenes como Eduardo Strauch y Carlos Páez, aturdidos pero vivos, trataron de asimilar la magnitud de su situación. La esperanza de un rescate rápido era una luz tenue en el horizonte de su incierta supervivencia. En medio del caos, emergieron figuras clave. Fernando Parrado, a pesar de las heridas y la pérdida de su hermana y madre en el accidente, mostró una determinación inquebrantable. Roberto Canessa, con su formación médica, se convirtió en un pilar para atender a los heridos. La noche cayó sobre los Andes y con ella el frío penetrante. Los sobrevivientes se agruparon en el fuselaje, enfrentando temperaturas bajo cero, sin ropa adecuada ni suministros de supervivencia. El primer desafío era sobrevivir a la noche. Cada aliento era una lucha contra el frío, cada momento una batalla por mantenerse con vida. En la oscuridad de los Andes, rodeados por el silencio de la muerte y el susurro del viento, estos jóvenes comenzaron la más dura prueba de sus vidas. La mañana traería consigo no solo la luz del día, sino también la revelación completa de su situación desesperada. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Los sobrevivientes del vuelo 571 se enfrentaron al amanecer con una mezcla de alivio y horror. La luz del día reveló la magnitud de su tragedia. Estaban solos, heridos y varados en un inhóspito desierto de nieve y roca. El desafío de sobrevivir en los Andes, a más de 3.000 metros de altura, comenzaba a tomar forma. Entre los escombros del avión, los sobrevivientes luchaban por mantener la esperanza. La falta de alimentos y agua potable se convertía en una preocupación creciente. Sin embargo, su espíritu de equipo, forjado en los campos de rugby, se mantuvo intacto. Organizaron turnos para cuidar a los heridos, distribuir las escasas provisiones y mantener la moral. El capitán del equipo, Marcelo Pérez, asumió un papel de liderazgo a pesar de sus propias heridas. Junto a él, otros como Roberto Canessa y Gustavo Cervino, ambos estudiantes de medicina, se dedicaron a tratar las heridas más graves. Con limitados conocimientos médicos y sin equipo, su tarea era desalentadora. Los días pasaban lentamente, marcados por el dolor, el frío y la incertidumbre. Cada mañana, los sobrevivientes miraban al cielo, esperando el sonido de los aviones de rescate. Pero los días se convertían en noches y no había señales de salvación. La comida se agotaba rápidamente. Al principio se alimentaron de pequeñas cantidades de chocolate, vino y otros bocadillos que llevaban en su equipaje. Pero sabían que esto no duraría. La idea de morir de hambre se convirtió en una realidad aterradora. La comunicación con el exterior era imposible. Su radio, dañada en el accidente, era inútil. La única noticia del mundo exterior vino de una pequeña radio de transistores que encontraron entre los escombros. Con ella, escuchaban noticias y actualizaciones, aferrándose a cualquier indicio de rescate. Una de las revelaciones más desgarradoras llegó a través de esa radio. 10 días después del accidente, escucharon que la búsqueda había sido suspendida. El mundo los había dado por muertos. La desolación se apoderó del grupo. La realidad de su situación se hizo palpable. Estaban completamente solos. En medio de la desesperación, algunos como Nando Parrado y Roberto Canessa comenzaron a contemplar lo impensable. Una expedición a través de las montañas. Sabían que si se quedaban, la muerte era segura. La posibilidad de caminar por los Andes era aterradora, pero era su única esperanza.
Los días continuaron pasando y la lucha por la supervivencia se intensificaba. Los sobrevivientes se enfrentaban a decisiones que desafiarían sus creencias morales y su voluntad de vivir. Lo que vendría a continuación marcaría no solo su historia, sino la comprensión de los límites humanos. A medida que los días se convertían en semanas, la lucha por la supervivencia en los Andes se intensificaba. Los sobrevivientes enfrentaban una realidad cada vez más sombría. Sin comida y con recursos limitados, la amenaza del hambre se cernía sobre ellos con una urgencia que no podían ignorar. En este desolado paisaje, la supervivencia exigía decisiones que, en cualquier otra circunstancia, serían inconcebibles. Con un coraje nacido de la desesperación, tomaron una decisión que los marcaría para siempre. Decidieron usar los cuerpos de sus amigos fallecidos como única fuente de alimento. Este acto, profundamente traumático, era su única esperanza de permanecer con vida en las implacables montañas. La decisión no fue fácil. Cada uno de ellos enfrentó un tormento emocional y moral profundo. Pero unidos en su tragedia, se apoyaron mutuamente en esta elección desgarradora. Sabían que era su única posibilidad de sobrevivir hasta que pudieran encontrar ayuda, o hasta que la ayuda los encontrara a ellos. Mientras tanto, enfrentaban otros peligros. Las avalanchas eran una amenaza constante, y una noche, una de ellas golpeó el fuselaje donde se refugiaban. 8 de sus compañeros fueron tragados por la nieve, aumentando el número de muertos y mermando aún más sus esperanzas. Los sobrevivientes también luchaban contra enfermedades y heridas. Sin medicamentos adecuados, las infecciones y el congelamiento eran riesgos diarios. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, con su limitada experiencia médica, hacían lo que podían para tratar a sus compañeros, pero las condiciones eran desalentadoras. En medio de estas pruebas inimaginables, surgieron historias de increíble valentía y solidaridad. Fernando Parrado, quien había perdido a su madre y hermana en el accidente, se convirtió en una fuente de fortaleza para los demás. Su determinación para sobrevivir y asegurar que la tragedia de sus amigos no fuera en vano era inquebrantable. Carlos Páez, conocido por su humor y espíritu positivo, continuaba brindando momentos de alivio y esperanza, incluso en las circunstancias más sombrías. Su capacidad para levantar el ánimo de sus compañeros era un bálsamo vital en medio de la desesperación. A medida que los días pasaban, la idea de un rescate autónomo comenzó a tomar forma. Algunos de los más fuertes y saludables, como Nando Parrado y Roberto Canessa, contemplaron la posibilidad de una expedición a través de las montañas. Aunque parecía una misión imposible, era su única oportunidad de encontrar ayuda y salvar a sus amigos. La lucha por la supervivencia en los Andes se había convertido en una prueba de resistencia física, fortaleza mental y, sobre todo, de la capacidad humana para enfrentar lo inimaginable. Los sobrevivientes del vuelo 571, a través de su lucha, nos enseñan sobre la profundidad del espíritu humano y la fuerza que surge en los momentos más oscuros. En la vastedad implacable de los Andes, los sobrevivientes del vuelo accidentado se enfrentaron una encrucijada que definiría su destino. Agotados, hambrientos y cada vez más conscientes de que no serían rescatados, un grupo, liderado por Nando Parrado y Roberto Canessa, tomó la decisión más difícil: emprender una expedición a través de las montañas en busca de ayuda. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Requirió una fuerza de voluntad y un coraje extraordinarios, sabiendo que las posibilidades de éxito eran escasas y los riesgos inmensos. El grupo sabía que el fracaso significaría no solo su propia muerte, sino también abandonar cualquier esperanza de rescate para sus compañeros que quedaban atrás. La preparación para la expedición fue un proceso meticuloso. Utilizaron restos del avión para fabricar equipo de supervivencia, gafas de sol improvisadas para protegerse de la cegadora luz del sol y zapatos reforzados para enfrentar el terreno rocoso y helado. Cada detalle era vital para aumentar sus escasas posibilidades de éxito. Mientras tanto, aquellos que se quedaban atrás no perdían la esperanza. Organizaron el campamento para sobrevivir el tiempo que fuera necesario,
conservando los recursos y manteniendo el ánimo. Sabían que el éxito de la expedición era su única esperanza de rescate. Finalmente, el 12 de diciembre, después de 2 meses desde el accidente, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín iniciaron su agotadora travesía. Con un limitado suministro de alimentos y enfrentándose a un paisaje desconocido y peligroso, su viaje estaba lleno de incertidumbres. Los días de la expedición fueron extenuantes. Las montañas parecían interminables. Cada paso era un esfuerzo monumental. Atravesaron valles nevados, escalaron picos escarpados y soportaron temperaturas bajo cero. La fatiga, el hambre y la altitud ponían a prueba su resistencia en cada momento. A lo largo de esta ardua jornada, Parrado y Canessa demostraron una determinación inquebrantable. Impulsados por el recuerdo de sus seres queridos y la responsabilidad hacia sus compañeros, mantuvieron su enfoque en el objetivo, a pesar de los obstáculos aparentemente insuperables. La expedición no solo fue un viaje físico, sino también una travesía emocional y espiritual. Se enfrentaron a sus propios miedos, dudas y al agotamiento mental, pero su convicción de que la vida de sus amigos dependía de su éxito les dio la fuerza para seguir adelante. Después de varios días de marcha agotadora, el paisaje comenzó a cambiar. Las interminables montañas de nieve dieron paso a áreas más verdes y menos elevadas. La esperanza de encontrar señales de vida humana crecía con cada paso hacia abajo de la montaña. Esta sección de su historia es un testimonio del espíritu humano y su capacidad para enfrentar lo inimaginable. La expedición de Parrado, Canessa y Vicintín es una de las más grandes hazañas de supervivencia y coraje en la historia moderna. Su viaje, cargado de riesgos, desafió las probabilidades y pavimentó el camino hacia el rescate de sus compañeros. Epílogo 1. Más allá de la supervivencia. La historia de los sobrevivientes del vuelo accidentado en los Andes es conocida por su extraordinaria lucha por la supervivencia. Sin embargo, hay aspectos de su historia que permanecen menos iluminados, detalles que hablan no solo de supervivencia, sino también de transformación y legado. Después del rescate, los sobrevivientes regresaron a una vida que ya no reconocían. La fama repentina y el interés mediático fueron abrumadores. Cada uno de ellos enfrentó el desafío de reintegrarse en una sociedad que no podía entender completamente su experiencia. Algunos, como Roberto Canessa, continuaron su carrera en medicina, utilizando su experiencia en los Andes para enriquecer su comprensión de la vida y la muerte. Canessa se convirtió en un cardiólogo pediátrico de renombre, salvando vidas y compartiendo su profunda apreciación por cada momento vivido. Fernando Parrado, por otro lado, encontró consuelo en compartir su historia. Se convirtió en autor y orador motivacional, inspirando a personas de todo el mundo con su mensaje de esperanza, fortaleza y la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. Otros sobrevivientes eligieron vidas más privadas, buscando normalidad lejos del ojo público. Sin embargo, el lazo que se formó en los Andes permaneció. Se reunían regularmente, compartiendo una conexión inquebrantable forjada en circunstancias que pocos pueden imaginar. Curiosamente, algunos de los sobrevivientes volvieron a los Andes en los años siguientes. Estos viajes no solo eran peregrinaciones a un lugar que cambió sus vidas, sino también una forma de enfrentar y procesar su trauma. La tragedia también tuvo un impacto en la seguridad aérea. El accidente del vuelo de los Andes fue estudiado intensamente, y sus lecciones ayudaron a mejorar los procedimientos de seguridad y rescate en entornos montañosos. Más allá de estas contribuciones tangibles, la historia de los sobrevivientes del vuelo 571 nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana. Su historia es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la solidaridad, el coraje y la esperanza pueden florecer. En última instancia, el legado de los sobrevivientes del vuelo 571 trasciende la tragedia. Es una historia de renacimiento, de cómo la adversidad
puede llevar a una apreciación más profunda de la vida y a un compromiso renovado con sus valores más preciados. A través de su experiencia, nos enseñan sobre la resiliencia del espíritu humano y la inquebrantable voluntad de vivir. Epílogo 2. Declaraciones de los sobrevivientes. Las palabras de aquellos que sobrevivieron al vuelo mortal revelan las profundidades emocionales y psicológicas de su experiencia. Sus declaraciones, a menudo conmovedoras y reflexivas, ofrecen una ventana a sus almas transformadas para siempre por lo vivido en los Andes. Estas son algunas de sus declaraciones reales. Nando Parrado, sobreviviente. Después de lo que vivimos en la montaña, cada día es un regalo. No hay un solo momento en que no agradezca estar vivo. La tragedia me enseñó el valor de la vida, la importancia de las relaciones y la fuerza que todos llevamos dentro. Roberto Canessa, sobreviviente. Mi tiempo en los Andes fue una prueba de vida. Aprendí que, incluso en las circunstancias más desesperadas, hay una fuerza en el ser humano que puede sorprendernos. Como médico, llevo esta lección conmigo todos los días. Nunca subestimes el poder de la esperanza. Carlos Páez, sobreviviente. Lo que vivimos nos cambió para siempre. Aunque los años han pasado, los recuerdos y las lecciones permanecen. Aprendí a valorar cada pequeño momento, a vivir plenamente y a nunca dar por sentado el regalo de la vida. Antonio Vicintín, sobreviviente. Volver a los Andes siempre es un viaje emocional para mí. Es un lugar de pérdida y desesperación, pero también de inmensa belleza y lecciones de vida. Aprendí sobre el poder de la determinación y la importancia de mantener la fe, sin importar lo difícil que parezca la situación. Estas declaraciones, junto con muchas otras de los sobrevivientes, forman un tapiz de resistencia, aprendizaje y gratitud. A través de sus palabras, vislumbramos no solo el horror de lo que enfrentaron, sino también la transformación que les permitió encontrar significado y propósito más allá de la tragedia. La historia de los sobrevivientes del vuelo 571 nos habla de la fragilidad y la fortaleza de la vida humana. Enfrentados a lo inimaginable, encontraron en su interior recursos de coraje y esperanza. Sus palabras, cargadas de experiencia y sabiduría, son un legado que resuena mucho más allá de los confines de los Andes. En la historia de supervivencia del accidente aéreo de los Andes, el tema del canibalismo es quizás el más difícil de abordar. Rodeado de controversia y malentendidos, este aspecto de su lucha por la vida ofrece una perspectiva compleja y profundamente humana. Los sobrevivientes, enfrentados a la inminente muerte por inanición, tomaron una decisión que desafiaría las normas sociales y morales establecidas. Pero es importante entender el contexto de supervivencia extrema en el que esta decisión fue tomada. En sus propias palabras, los sobrevivientes han descrito la decisión de recurrir al canibalismo como un acto de amor y respeto hacia aquellos que habían fallecido. Fue visto como una forma de preservar la vida en una situación en la que todas las opciones normales habían sido eliminadas. Algunos de los sobrevivientes han hablado sobre cómo esta decisión se tomó colectivamente, con una profunda seriedad y consideración por las consecuencias morales y emocionales. No fue un acto de barbarie, sino una medida desesperada de supervivencia, tomada con gran pesar y necesidad. Es notable que, a su regreso a la civilización, los sobrevivientes enfrentaron el juicio y el escrutinio público. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de la sociedad llegó a comprender la profundidad de su dilema y la naturaleza humana de su elección. La experiencia de los sobrevivientes también ha servido para desafiar y expandir la comprensión psicológica del canibalismo en situaciones de supervivencia. Los expertos han estudiado este caso para entender mejor cómo los seres humanos pueden adaptarse y tomar decisiones en circunstancias extremas. Además, la tragedia del vuelo 571 ha influenciado la cultura popular y la ética en situaciones de supervivencia. Ha suscitado debates sobre qué medidas son aceptables cuando se enfrenta a la muerte
y cómo la sociedad percibe y juzga esas decisiones. La decisión de recurrir al canibalismo en los Andes no es simplemente una nota al pie en la historia de la tragedia del vuelo 571. Es un capítulo que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la supervivencia humana, la resistencia ante lo inimaginable y la profundidad del espíritu humano. A través de esta difícil parte de su historia, los sobrevivientes nos enseñan que, en los límites extremos de la existencia, la vida puede tomar formas inesperadas y profundamente conmovedoras. Hasta donde se sabe, no hay registros o evidencias que indiquen que alguno de los supervivientes que luego falleció durante su estancia en los Andes haya dado explícitamente su consentimiento para ser consumido en caso de su muerte. La decisión de recurrir al canibalismo fue tomada por los sobrevivientes en un contexto de supervivencia extrema, enfrentando la inminente amenaza de morir de hambre y sin esperanza de rescate. Es importante entender que esta decisión se tomó bajo circunstancias extraordinarias. Los sobrevivientes, según sus propias declaraciones en entrevistas y relatos, consideraron esta acción como un último recurso motivado por la necesidad de sobrevivir. Muchos de ellos han expresado que fue una decisión profundamente difícil y traumática, pero necesaria dada la severidad de su situación. Epílogo 3. ¿Qué pasó con los restos del avión y de los cadáveres? Después del rescate de los sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes en 1972, las autoridades enfrentaron la tarea de lidiar con los restos del accidente, incluyendo los cadáveres que habían sido parcialmente consumidos por los sobrevivientes para mantenerse con vida. Los detalles específicos de cómo se manejaron estos restos pueden no estar ampliamente documentados en fuentes públicas, pero en general, en situaciones de este tipo, se sigue un protocolo que incluye recuperación de los restos. Los equipos de rescate y recuperación trabajan para recolectar los restos humanos de manera respetuosa y cuidadosa. Esto a menudo implica trabajar en condiciones difíciles y traumáticas, especialmente en un ambiente tan hostil como los Andes. Identificación. Se realizan esfuerzos para identificar los restos. Esto puede ser complejo, especialmente en situaciones donde los cuerpos han sido expuestos a condiciones extremas durante un periodo prolongado. Repatriación. Los restos suelen ser repatriados a su país de origen, en este caso Uruguay, donde se les entrega a sus familias para que puedan realizar los ritos funerarios según sus deseos y creencias. Ritos fúnebres. Las familias de los fallecidos suelen realizar servicios funerarios y entierros de acuerdo con sus tradiciones y prácticas culturales. En el caso específico del accidente de los Andes, los sobrevivientes han hablado abierta y respetuosamente sobre la difícil decisión de recurrir al canibalismo para sobrevivir. Esta franqueza ayudó a la sociedad a entender mejor y a empatizar con las extremas circunstancias que enfrentaron. Las familias de los fallecidos, según los informes, también entendieron la situación y muchas mantuvieron relaciones respetuosas y comprensivas con los sobrevivientes. Los restos del avión permanecieron en el sitio del accidente durante muchos años. La ubicación remota y la difícil accesibilidad del lugar significaban que los restos no se retiraron inmediatamente después del rescate de los sobrevivientes. Con el tiempo, el sitio se convirtió en un lugar de interés histórico y un memorial simbólico para la tragedia. Algunos puntos clave sobre el destino de los restos del avión son: estado inicial. Inicialmente, después del rescate, los restos del avión quedaron prácticamente como estaban, marcando el lugar del accidente. Memorial improvisado. Con el tiempo, el sitio del accidente se convirtió en un tipo de memorial improvisado. Los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y otros visitantes a veces realizaban peregrinaciones al lugar para rendir homenaje. Preservación y respeto. En algunos casos, los sitios de accidentes aéreos en lugares remotos se dejan intactos por razones prácticas y también como una forma de preservar el lugar como un sitio de memoria y respeto por aquellos que perdieron la vida. Interés turístico y educativo. El sitio del accidente del vuelo 571
ha atraído interés turístico y educativo, sirviendo como un recordatorio físico de la tragedia y la increíble historia de supervivencia de los pasajeros. Conservación de artefactos. Algunos artefactos del avión pueden haber sido recuperados y conservados en museos o colecciones históricas, tanto en Uruguay como en otros lugares, como parte de exhibiciones sobre la tragedia y sus lecciones. Condiciones naturales. Con el paso del tiempo, los restos del avión estarían sujetos a las condiciones naturales de la zona, lo que podría llevar a su deterioro gradual. El destino de los restos del avión refleja tanto las dificultades prácticas de recuperarlos, como el deseo de preservar el sitio como un memorial para aquellos que perdieron la vida y para recordar la historia de supervivencia de los que fueron rescatados. Este video lo dedicamos a la memoria de aquellos viajeros. Estos fueron los protagonistas y quienes habían sobrevivido o fallecido en el momento del rescate en 1972. Sobrevivientes: Roberto Canessa, Fernando Parrado, José Luis Inciarte, Antonio Vicentín, Daniel Fernández, Álvaro Mangino, Carlos Páez Rodríguez, Ramón Sabella, Pedro Algorta, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Javier Metou, Alfredo Delgado, Roy Harley, Gustavo Cervino, Nando Parrado, Fernando Parrado. Fallecidos en el accidente o en los Andes: Francisco Aval, Eduardo Corro, Ricardo Echavarren, Arturo Nogueira, Gastón Costemalle, Julio Martínez Lamas, Liliana Metou, Graciela Mariani, Felipe Maquirrien, Ovidio Ramos, Estela Pérez, Eugenia Parrado, Susana Parrado, Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Carlos Valeta, Coronel Julio César Ferradas, piloto; Lieutenant Coronel Dante Héctor Lagurara, copiloto; Lieutenant Ramón Martínez, navegante; Sergeant Carlos Roque, mecánico; Marcelo Pérez, Alejandro Jounier, Guido Magri, Rafael Echavarren, Marcelo Buquet, Enrique Platero, Diego Storm, Daniel Shaw, Carlos Martínez, Francisco Nicola, Jorge Rossi, Alberto Archiac, Walter Tejada, José Pedro Algorta, Francisco Abal, Julio Ferradas. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.